Hola, soy el doctor Luis Manuel Murillo Bonilla y vamos a repasar la tercera plática del curso de investigación clínica de la Facultad de Medicina. El día de hoy hablaremos de los aspectos bioéticos derivados de los juicios de Nuremberg, o básicamente algunos datos de los juicios de los doctores y por supuesto del decálogo de Nuremberg, que es la antesala de lo que es la declaración de Helsinki. Los juicios de Nuremberg representaron una oportunidad para juzgar a los criminales de guerra nazis. Los representantes de los países vencedores se dieron el lujo de acordar lo que era correcto y lo que no respecto a las acciones que habían emprendido los alemanes en la guerra. Esto último, el que los aliados juzgaran a los nazis de manera unilateral y sin tomar en cuenta ideología y otros aspectos culturales de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, fue muy criticado, pero finalmente resultó en algo bueno y fue el nacimiento de la ética en investigación en seres humanos. Gracias a los juicios de Nuremberg se pudo juzgar a cerca de 600 personajes, entre ellos jueces, abogados, médicos, oficiales, empresarios y más personas dedicadas a diferentes actividades dentro de su país. El juicio más relevante fue el que se hizo a 24 personas que habían jugado un papel central y eran los jerarcas durante el régimen nazi. Después de su término siguieron otros 12 juicios que agruparon a personas que se dedicaban a actividades semejantes. El primero y más importante para la investigación en seres humanos fue el juicio de los doctores, donde se procesaron a 23 personas que habían estado involucradas en experimentos médicos con prisioneros de los campos de concentración. De aquí se genera el Código de Nuremberg. Las personas eran sometidas a experimentos en contra de su voluntad, procedimientos en extremo dolorosos que en muchas ocasiones llevaban a la muerte de los prisioneros. Y los experimentos eran realizados en contra de su voluntad y sin consideración de daño que se les podía producir a los prisioneros. De tal manera que los prisioneros no tenían derecho y eran sometidos a cualquier tipo de experimento que se le ocurría al grupo médico en ese tiempo. Existe el antecedente de los lineamientos sobre los ensayos clínicos promulgados por el Ministerio de Sanidad del Reich en 1931, en los que se plasmó la obligación de los médicos de explicar a los sujetos de experimentación todo lo referente al procedimiento y de contar con su autorización voluntaria para entrar en un experimento. Sin embargo, estas normas ya establecidas desde el 31 no fueron respetadas en los campos de concentración, incluso al grado que se hizo el programa Acton T4, que como recordarán era de eutanasia. El tribunal de Nuremberg, después de esto, tuvo un doble propósito. Además de impartir justicia a los acusados, una vez que tenían agotados los temas, tenían que surgir un documento que regulara estrictamente la conducta a seguir en un experimento clínico. De tal manera que la función del juicio era inculpar a los que tenían que ser inculpados y, por supuesto, dar un lineamiento que condicionara el ejercicio de la experimentación clínica en seres humanos. Los experimentos fueron de lo más variado, por lo que fue necesaria una clasificación para facilitar el estudio durante los juicios. Se dividió básicamente en 3 rubros. Uno que era investigación médico-militar, 2 un grupo misceláneo, 3 investigación alentada por motivos raciales y posiblemente un cuarto grupo que era genético relacionado o estudio en fetos y gemelos. Y básicamente los estudios consistían en lo siguiente. En cuanto a la investigación médico-militar, había investigación acerca del congelamiento. El doctor Sigmund Rascher solicitó 300 prisioneros para ser sumergidos en tanques con agua congelada para registrar simplemente el tiempo que tardaban en morir. El objetivo del experimento era saber cuánto tardaban en morir los pilotos alemanes que cayeran en las aguas del Mar del Norte. La investigación en grandes alturas, el doctor Rascher metió a 200 personas en cámaras descomprimidas que simulaban las condiciones atmosféricas de las grandes alturas. Esto para observar cuánto tiempo tardaban en morir, y de estos, 800 pacientes murieron durante el experimento. Las investigaciones sobre las sulfonamidas, el objetivo era básicamente encontrar un tratamiento adecuado para la gangrena que sufrían los soldados en el frente,
Para esto a los prisioneros se les ocasionaban heridas en las extremidades y después se le aplicaban acerrín, lodo o algún otro material o vehículo de bacterias para intentar curarla con antibióticos, como obviamente las sulfanamidas. Después se hacían torniquetes en ambos lados de las heridas, luego se comenzaba a tratar la infección e invariablemente los prisioneros quedaban pues obviamente amputados de sus extremidades. Había investigaciones sobre tuberculosis, los doctores querían probar la efectividad de la eritromicina en el tratamiento de la tuberculosis, así infectaron a varias personas con el bacilo, ¿sí? Y se les daba tratamiento médico para ver si se curaban o no. En el grupo de las investigaciones misceláneas se traba una gran cantidad de investigaciones como la aplicación de venenos y coagulación de la sangre. En cuanto a la inyección de venenos, se les inyectó gasolina en las venas a los prisioneros de guerra rusos para ver cuánto tardaban en morir. Y en experimentos sobre heridas, con esos experimentos se pretendía inventar una sustancia que coagulara la sangre y preveniera la muerte por hemorragia en los soldados del frente. Los doctores amputaban las extremidades de los sujetos y después les aplicaban alguna sustancia mientras iban contando cuánto tiempo tardaba en coagular la sangre de la extremidad amputada. Los experimentos alentados por motivos raciales eran varios y había experimentos con inseminación artificial. En el campo de Auschwitz se llevaban a cabo inseminaciones aproximadamente de 300 mujeres entre 20 y 40 años con semen de diversos tipos de animales. Los experimentos sobre esterilización, los nazis querían desarrollar nuevos métodos de control de natalidad, así fue como los médicos inyectaban líquidos cáusticos al cérvix y al útero de las mujeres. Los hombres eran sometidos a radiaciones o testículos que más tarde eran extirpados para analizarse. Los nazis justificaron todo tipo de intento en todo momento, declarando que eran de carácter educativo y que permitirían que la ciencia avanzara. Sin embargo, los aliados no encontraron un argumento lo suficientemente grande como para avalar este tipo de investigación. El hecho de que se hubiera violado las leyes propuestas por el mismo Ministerio de Sanidad de los condenados, pues obviamente los condenaban, y el juicio se celebró del 9 de diciembre de 1946 al 20 de agosto del 47. En total se enjuiciaron a 23 nazis involucrados en experimentos en humanos. Los acusados y sus condenas fueron las siguientes. Los que están mostrados aquí, que son 7, fueron los condenados a muerte. Víctor Brack, Karl Brandt, Rudolf Brandt, Karl Gebhardt, Waldemar Hoven, Joaquín Grosky y Wolfram Sievers. Los de esta diapositiva eran los que tenían cadena perpetua, entre ellos Franz Fischer, Karl Gensken, Siegfried Handlöser, Gerhard Rose y Oskar Schroeder. Y los que se muestran en esta diapositiva eran los que alcanzaron condenas entre 10 y 20 años. Los que alcanzaron condenas a 20 años fueron Hermann Becker, Hertha Oberhauser, con 20 años, William Weisblock, 15 años, y Helmut Poppendick, 10 años de prisión. Y los que están mostrados en esta diapositiva, que son 7, fueron los que obtuvieron absolución después del juicio, que no se encontró herramienta suficiente como para poder hacer una condena a estos individuos nazis. Una vez culminado el juicio, se procedió a redactar el Código de Nuremberg, donde quedaban asentadas las directrices de los experimentos clínicos. Estas fueron aceptadas por la comunidad internacional, misma que se comprometía a cumplir cabalmente con todos ellos. El código incluyó los siguientes artículos, que fueron básicamente 10, y por eso se conoce al Código de Nuremberg actualmente como el Decálogo de Nuremberg. El primer código es el relacionado con el consentimiento voluntario del sujeto humano, y comentan que es absolutamente necesario explicar al voluntario o al sujeto de investigación en qué consiste la investigación, y es derecho del sujeto aceptar o no aceptar la investigación. El segundo apartado es que el experimento debería ser tal que prometiera que los resultados fueran beneficiosos para la sociedad y no produjeran daño en los individuos, cosa que sigue manejándose actualmente. El tercer apartado dice que el experimento deberá diseñarse y basarse sobre datos de experimentación a nivel previa y sobre el conocimiento de la historia natural de la enfermedad y de otros problemas en estudio que puedan prometer resultados que justifiquen la realización de un experimento. El 4. El experimento deberá llevarse a cabo de modo que evite todo sufrimiento o daño físico o mental innecesario. El 5. No se podrán realizar experimentos de los que haya
de los que hayan razones a priori para creer que puedan producir muerte o daños incapacitantes y graves a los sujetos. 6. El grado de riesgo que se corre nunca podrá exceder el determinado por la importancia humanitaria del problema. 7. Deben tomarse las medidas apropiadas y se proporcionarán los dispositivos adecuados para proteger al sujeto de las posibilidades, aún de las más remotas, de lesión, incapacidad o muerte. 8. Los experimentos deberían ser realizados solo por personas cualificadas científicamente, o sea, por expertos en un área. 9. En el curso del experimento, el sujeto será libre de hacer terminar el experimento en cualquier momento cuando él lo considere necesario o cuando sienta él que está en riesgo, ¿sí?, su estado físico o mental. Y 10. En el curso del experimento, el científico responsable debe estar dispuesto a ponerle fin en cualquier momento si tiene razones para creer que en ejercicio de su buena fe, de su habilidad comprobada y de su juicio clínico, que la continuación del experimento puede probablemente dar por resultado la lesión, incapacidad o la muerte del sujeto. De tal manera que son los principios básicos que nos rigen actualmente y fueron modificados posteriormente por la Declaración de Helsinki. Este reglamento ha sido modificado varias veces con la intención de que la integridad de las personas se respete lo más posible durante los ensayos clínicos. Es imprescindible la cooperación individual de cada trabajador que esté involucrado en uno de estos ensayos para que se cumpla lo establecido en el reglamento. Y damos terminada la plática de hoy y ya abarcamos los 3 temas relacionados con epistemología y ética de la investigación. Y a partir de mañana daremos inicio a lo que son pláticas ya de investigación, iniciando principalmente con los temas de diseños de estudio y posteriormente avanzaremos en epidemiología e investigación, básicamente en estadísticas. Gracias. Nuremberg, o básicamente algunos datos de los juicios de los doctores y por supuesto del decálogo de Nuremberg, que es la antesala de lo que es la declaración de Helsinki. Los juicios de Nuremberg representaron una oportunidad para juzgar a los criminales de guerra nazis. Los representantes de los países vencedores se dieron el lujo de acordar lo que era correcto y lo que no respecto a las acciones que habían emprendido los alemanes en la guerra. Esto último, el que los aliados... Gracias a los juicios de Nuremberg se pudo juzgar a cerca de 600 personajes, entre ellos jueces, abogados, médicos, oficiales, empresarios y más personas dedicadas a diferentes actividades dentro de su país. Hola, soy el doctor Luis Manuel Murillo Bonilla y vamos a repasar la tercera plática del curso de investigación clínica de la Facultad de Medicina. El día de hoy hablaremos de los aspectos bioéticos derivados de los juicios de Nuremberg. Juzgaron a los nazis de manera unilateral y sin tomar en cuenta ideología y otros aspectos culturales de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial fue muy criticado, pero finalmente resultó en algo bueno y fue el nacimiento de la ética en investigación en seres humanos.